4 horas al día. 24 horas al día, una jornada bien agradable, donde se esperan 27 grados de máxima y en este momento 22 grados en la capital. Y nos vamos con una de las noticias que ha marcado esta jornada, porque más de 1.500 toldos azules fueron retirados tras un nuevo desalojo en el barrio Meix. En medio de este operativo se lanzaron, para oponerse, fuegos artificiales. Ignacio Román con los detalles. Adelante, Ignacio. ¿Qué tal, Monse? Muy buenas tardes también a todos los que nos ven en sus casas. Claro, fue un operativo que marcó la jornada porque comenzó bastante temprano, cerca de las 6 de la mañana. Ya las patrullas de carabineros acompañaban también a funcionarios municipales, más de 300 inspectores de la Municipalidad de Santiago y también cerca de 200 carabineros que funcionaron como una fuerza pública para poder oponerse, ¿cierto?, a cualquier tipo de resistencia que pudiese haberse ocasionado por parte de los comerciantes ambulantes, aquellos que estaban siendo desplazados en este plan que lleva a cabo la Municipalidad de Santiago. Este plan que contempla cercar una gran manzana, así la han denominado, del barrio Meix, que espera, por cierto, tener todo este sector comercial, ¿cierto?, de la capital cercado para poder desplazar de una vez por todas a los toldos azules, al comercio ilegal, como lo han denominado, al comercio ambulante que no está correctamente establecido. Y eso tiene dos objetivos, evidentemente, evitar que ocupen el espacio público. Ustedes lo han visto, ¿cierto? Muchas veces se toman las veredas en las calles y además, por otro lado, es una competencia desleal. Incluso pudimos ver cómo en la calle se podían ver etiquetas de marcas reconocidas, entre otros tipos de basura, que además pudimos encontrar alarmas. Entonces, según lo que decía el propio alcalde, también el delegado presidencial, estos sitios que no están establecidos, que funcionan como comercio ilegal, además sirven para poder vender aquello que se roba de las tiendas, ¿cierto? Los famosos mecheros que llegan a lugares como el barrio Meix y son comercializados a un precio menor, ¿cierto? Que no cumple con los estándares, primero que todo, que deben ser respetados por cualquier comercio establecido, pero además es una competencia desleal para aquellos que sí cuentan con la reglamentación. Otra de las cosas que se vio, por ejemplo, es conocido el pasillo de los cigarros de contrabando, otro también de los productos que no están correctamente regulados y que, por cierto, significan un problema para el comercio que está sí regulado en aquel lugar. Y es por eso que esta fase, esta ampliación de las rejas contempla de tres fases, bien digo. Ya hubo dos que sacaron cerca de 1.500 toldos. Bueno, solo hoy, que es la fase número 3, se han sacado 1.500 toldos más y se espera que en la fase 4 ya final se logre cercar el resto del barrio Meix para poder tener esta gran manzana, un proyecto en conjunto con la Municipalidad de Santiago y la Delegación Metropolitana, Presidencial Metropolitana, claro, para poder recuperar este barrio, que las personas se vuelvan a confiar, sobre todo a confiar en ese barrio, porque muchas personas han dejado de ir producto de las incivilidades que esconden muchas veces los toldos, y esconden literalmente, porque tú lo adelantabas, Monse, nosotros hoy día mientras estábamos trabajando, y de hecho uno de los puntos del itinerario del operativo tenía que ver con trasladarnos hacia ver una de las instalaciones de las rejas del nuevo perímetro, y es aquí cuando nos disponíamos a caminar hacia esa reja y empezamos a escuchar mientras estábamos al aire fuegos artificiales que fueron lanzados fuera del perímetro que está siendo trabajado. Luego Carabineros comprobó que se trataba de una persona que estaba junto a aquellos comerciantes ambulantes molestos por estas medidas que toma la Municipalidad de Santiago y que una vez tirados los petardos se dio a la fuga. Quiero que pasemos a escuchar parte también, antes de ir a ese momento, parte de las declaraciones de las autoridades que han entregado un balance respecto a esta ampliación, a esta recuperación del barrio Meix, y luego seguimos adelante. Hemos encontrado centenares de magnéticos de alarma de tiendas, lo que demuestra que aquí se estaba reduciendo mucha de la ropa que robaban los mecheros en distintas tiendas, probablemente de la región metropolitana, pero sobre todo hemos recuperado varias cuadras de la zona comercial más importante de Chile para el uso de la comunidad, de la ciudadanía. Estamos hablando del orden de 1.500 toldos y estructuras irregulares, de una gran cantidad de toneladas de basura y escombro generada. Como decía el general y el alcalde, identificación de elementos que dan cuenta de dinámicas delictuales que se producían asociadas a este comercio irregular.
Bien, los trabajos de la fase 1 y la fase 2 se establecieron cerca de Alameda, por la calle Meix también. Bueno, hoy entre Exposición y Bascuñán Guerrero, particularmente en las calles Sacié y Grajales, es que se han establecido estos trabajos de remoción de toldos azules, de demolición de kioscos precarios, como lo ha denominado el propio alcalde, porque son estos kioscos que se han instalado en la vereda, que no cuentan con la documentación necesaria, que no han contado con ningún permiso y que han verdaderas estructuras en la vereda y que han tomado parte de la calle. Bueno, todo eso hoy día fue demolido por las mismas maquinarias pesadas. También entraron camiones de basura para poder rápidamente sacar esos escombros y además parte de lo que ustedes escuchaban, ¿cierto? Parte de la mercancía que fue encontrada en estos lugares tenía que ver con marcas reconocidas, con la misma etiqueta de las marcas provenientes de otros centros comerciales, de otros locales comerciales y además incluso las alarmas, ¿cierto? Que habla de probablemente productos que fueron robados y que eran reducidos, como decía el alcalde, en este sector. Yo les decía, había una pequeña molestia, una forma de resistencia a través de fuegos artificiales que quiero que pasemos a escuchar ese momento para que ustedes noten. De hecho, yo les contaba, estábamos al aire cuando ese momento ocurrió. Escuchemos. De toldos azules que han sido retirados, que están siendo retirados. Bueno, ya a esta hora vemos un poco digamos, no enfrentamientos, para no decirlo de esa forma, pero ahí están siendo lanzados algunos estos fuegos artificiales que seguramente están siendo lanzados por personas que no están de acuerdo con la intervención. Ignacio, ¿y qué evaluación se hace de los otros 12 espacios que ya han sido intervenidos y que han sido enrejados? ¿Cuánto funciona el tema de las rejas? ¿Cuánto ha podido también liberarse quizás la apertura de esos lugares para no tenerlos permanentemente enrejados? ¿Y cada uno de esos 3 espacios tiene rejas distintas? Sí, lo que hacen las autoridades, el balance que han hecho, tiene que ver con que ahora tienen el control del acceso de las personas que venden sus productos en el barrio Meix. Tiene que ver, por ejemplo, también con el control de acceso y además con seguridad para los guardias. Han visto a través de las cámaras de seguridad distintos episodios como antes los guardias, los inspectores municipales estaban expuestos al estar también, claro, contacto con las calles del exterior, las calles que rodean a este barrio comercial, que estaban expuestos a cualquier tipo de amenazas, también otro tipo de ofensas y, por cierto, agresiones que además ellos han registrado, hay antecedentes de hecho puestos por parte en fiscalía, otro tipo de agresiones, comentaba el alcalde, y además, claro, eso ha sucedido antes de que esta fase de expansión empezara y se instalaran estas rejas. Ahora, usted tal vez lo recordará, hay una imagen bastante potente, podríamos decir, del mismo alcalde en las fases anteriores cerrando el barrio Meix. Estas son portones de más de 2 metros azules, bastante contundentes, que controlan el acceso de aquellos comerciantes. Y esos sectores, de hecho, ya no tienen toldos azules, ya no tienen esos kioscos instalados en las veredas, algo que sí tenían estos sectores que estaban siendo trabajados durante hoy y también van a continuar esos trabajos mañana. Entonces, el balance ha sido positivo, esperan poder continuar con esos trabajos durante esta jornada, la siguiente, y además, yo les decía, hay una fase 4 que se espera poder seguir trabajando. No han adelantado la fecha, evidentemente porque son operativos sorpresa. Y de hecho, hoy día cuando llegaron a las 6 de la mañana, nosotros hicimos un recorrido bastante temprano para ver las calles donde iban a trabajar, donde se iban a hacer estos operativos. Y las personas ya se estaban instalando con estos toldos azules, ya estaban instalando sus locales que no cuentan con los permisos. De hecho, fue bastante difícil pasar por la calle porque usted seguramente, cuando ha pasado por ahí, ha notado que hay un espacio bastante reducido incluso para los autos porque toman gran parte de la calle. Y eso fue lo que se intentó combatir hoy día. Es por eso también la resistencia de los fuegos artificiales, pero yo les adelantaba el número. Más de 300 inspectores municipales, más de 200 carabineros que hicieron mitigar cualquier tipo de resistencia por parte de los comerciantes que incluso ellos mismos sacaron. Claro, el alcalde hacía como referencia a que fueron voluntariamente, pero claro, era difícil cualquier tipo de resistencia. Entonces, algunos, para evitar que sus espacios fuesen demolidos y fuesen requisados, ellos mismos retiraron los toldos para que los trabajos continuaran en esa zona. Pasemos a escuchar también declaraciones de carabineros respecto a este operativo que se ha encabezado durante esta mañana.
Tras un vehículo, a primeras horas de la mañana, una persona lanzó unas bengalas al aire, se dio a la fuga, desplegamos todos los medios de carabineros para tratar de lograr de ubicarlo y detenerlo. No fue posible, pero de igual forma vamos a poner en conocimiento los antecedentes al Ministerio Público para que tome conocimiento. Ese ha sido el único incidente menor que se ha registrado, pero yo creo que el objetivo se ha cumplido con creces, como ha dicho el alcalde. Bien, hubo otro incidente, que más bien incidente fue un intercambio de ideas, podríamos mencionar, entre aquellos comerciantes ambulantes que quieren llegar a acuerdo con la municipalidad para poder establecerse legalmente en aquel sector. Evidentemente, se trata de un sector comercial que tiene amplia afluencia de público y que esperan, por cierto, seguir ocupando un espacio en ese lugar porque evidentemente le ayuda a sus ventas. Ahora, claro, debe ser con algo normalizado, regulado y lo que dice la municipalidad es que ya no van a poder establecerse ahí de manera ilegal. Bueno, el alcalde se conversó con una de las personas que vino a hacer como una especie de representación de aquellos comerciantes que sí quieren establecerse y quieren llegar a acuerdos con el municipio. Antes de explicar la situación, quiero que la escuchemos y seguimos adelante. Necesito que usted nos regularice. No hay patente en la calle. No hay patente en la calle. Estamos dispuestos a pagarle un permiso. No, don Adolfo Núñez nos va a hacer una propuesta, el presidente de la Cámara de Comercio. Conversen con él, yo estoy abierto a escuchar esa propuesta. Kioscos con precarios como los que había antes no va a haber de nuevo. Espero que podamos llegar a un acuerdo y que no se cierren las puertas. Converse con Adolfo Núñez, él va a hacer una propuesta. Sí, va a seguir cerrada la puerta al precario en la calle, eso va a seguir cerrado. El alcalde denomina, claro, kioscos precarios, aquellas instalaciones, verdaderas instalaciones que se han puesto, que a veces están incluso ancladas en la misma calle y han sido difíciles de retirar a estos kioscos, claro, los denomina kioscos precarios. Desde el municipio dicen que no van a normalizar, no van a regular ninguno de esos kioscos, tampoco los toldos azules. Eso quiere decir que aquella negociación que pretenden llegar a aquellos comerciantes ambulantes no tiene que ver con, por ejemplo, que se le otorgue un permiso para instalar un toldo o algún kiosco, sino más bien que ellos negocien con aquel grupo que representa a todos los comerciantes de MEX para poder llegar a un acuerdo por un arriendo, por alguno de los espacios establecidos, de los edificios que están en el sector, y no así otras instalaciones hechizas como las que hemos visto y durante ya largos años en el barrio MEX. Entonces, claro, ese fue el intercambio de ideas. Afortunadamente, ella logró conversar con el alcalde porque evidentemente se trata de personas que independientemente no cumplen con las reglas, claro, trabajan de alguna forma instalados en ese sector y buscan llegar al acuerdo con el municipio para poder vender sus productos, pero ahora sí de manera regular. Y esa es la forma que les ha otorgado el municipio. Este plan de expansión contempla también eso, el poder regular a aquellos que quieran regularse. Pasemos a escuchar también parte de esa explicación. Nosotros como asociación tomamos la decisión de apoyarlo en su proceso de formalización. Vamos a presentarle al municipio un plan de acción denominado Me Formalizo, apoyado por la Cámara Nacional de Comercio en lo que es capacitación, y buscaremos alternativas para que ellos se puedan instalar en el espacio público. Vamos a apoyarlos porque creemos que la formalización es la salida. La idea de esto, de estas 4 fases, ya faltaría la cuarta para finalizar este proceso de expansión, para llegar a esta gran manzana cerrada por rejas, donde esperan que Barrio MEX vuelva a ser un barrio comercial seguro no solo para los comerciantes, que sí cuentan con sus papeles y con sus documentos y con los permisos, sino que además para los clientes que han dejado de ir a ese barrio producto de la peligrosidad que lo rodea. Bueno, la idea es que todo esto esté listo antes del 10 de marzo, porque yo les decía, esto no solo del municipio, sino que también cuentan con colaboración del Gobierno Regional Central y además de la delegación presidencial, que claro, delegación presidencial que termina sus trabajos el próximo 11 de marzo cuando exista el cambio de mando. Por lo tanto, esperan que los trabajos con el actual gobierno se puedan desarrollar y terminar antes del 10 de marzo para finalizar y recuperar el barrio MEX de la forma que esperan. Muy bien, Ignacio, gracias por la información. Buenas tardes. Y nos vamos a otro tema porque el tribunal acogió la solicitud de la defensa de Katy Barriga y determinó postergar, ¿saben cuánto? 6 meses más la audiencia para preparación recién del juicio oral contra la exalcaldesa de Maipú, imputada por delitos de corrupción.
Con esto, Sofi Carrizo, se alarga muchísimo, ¿no es cierto?, la posible fecha de comienzo del juicio oral. Sofi, buenas tardes. Claro, Monse, se posterga por aproximadamente 6 meses. Ya queda fijada para el próximo 4 de agosto de este año a las 9:30. La gran pregunta es, si en esa fecha inicia esta preparación de juicio oral, ¿cuándo ya debería ser la fecha del juicio? Probablemente esto se extienda mucho más. Pero vayamos a lo concreto de lo que pasó durante esta jornada. Bien temprano llegamos claramente al Centro de Justicia, donde se iba a realizar esta audiencia de preparación de juicio oral. Cerca, en realidad un poco ya ha pasado las 9 de la mañana, llega ahí la exalcaldesa Katy Barriga, se baja del auto y camina por la explanada, obviamente siendo consultada con los medios de comunicación presentes, donde ella mantenía su tranquilidad al momento de ir avanzando, y a raíz de las preguntas que le hacíamos en torno a esta audiencia, ella decía que todo eso lo iba a ver derechamente su abogado. Hoy día estaba zanjado esta preparación de juicio oral. ¿Qué significa para la gente en su casa? Que ahí se van a determinar las pruebas, las evidencias que se van a presentar en el juicio, también el orden de esta instancia del juicio, al igual que determinar los testigos. Eso se iba a ver justamente hoy día en el inicio de esta preparación de juicio oral. ¿Qué pasó? Que a eso de las 9:30, cuando inicia, la defensa de Katy Barriga comenzó a presentar sus argumentos ante el 9º Juzgado de Garantía de Santiago. Si bien ellos desestimaron solicitar una reapertura de la investigación, dijeron que se necesitaba una cautela de garantía, debido a que, primero, ellos no han tenido un acceso completo a la carpeta investigativa y tampoco les alcanza el tiempo para revisarla completa y así preparar una defensa como corresponde ante el inicio de un juicio. Quiero detallarles que este juicio, esta carpeta investigativa, tiene una cantidad de páginas, 124.000 aproximadamente, y además también se divide en tomos, y además también tiene una documentación que incluso el abogado defensor de Katy Barriga pesaba aproximadamente 32 terabytes, y por lo mismo, a raíz de la carpeta investigativa que ha ido recopilando los distintos diligencias del Ministerio Público, a ellos no les alcanzaba el tiempo para preparar la defensa, y por lo mismo hacen esta solicitud ante el tribunal y esta misma los acoge. Y se da este plazo de aproximadamente 6 meses. Mira, Monse, quiero que pasemos a revisar las palabras por parte de la exalcaldesa de Maipú, quien, recordemos, está siendo investigada por una serie de delitos vinculados a la corrupción. Estos son malversación de caudales públicos, al igual que falsificación de instrumento público, fraude al fisco y negociación incompatible. Declaraciones de la ex jefa comunal de Maipú, al igual que de su defensa, y de ahí les sigo contando todos los detalles de vuelta de sus palabras. Uno no quisiera estar en estas instancias, pero es la única forma de probar la inocencia, es un juicio. ¿Cómo está? Bueno, se tendrán que comprobar las acusaciones, para eso es el juicio. Es deber del Ministerio Público de entregar a las defensas copia íntegra de todos los antecedentes que se han recuperado en la etapa de investigación, cosa que el Ministerio Público al día de hoy no ha hecho. Por lo tanto, el Tribunal de Garantía observó la falta de entrega de esos antecedentes y por lo tanto cambió la fecha a solicitud de esta defensa en particular y la fijó dentro de un plazo bastante, unos meses más, simplemente para que esta defensa tenga la posibilidad de revisar toda esa documentación que el Ministerio Público ha recolectado y que no había sido entregada en forma oportuna. Claro, de acuerdo a la defensa, ellos no habían recibido de manera oportuna la carpeta investigativa en su totalidad y por lo mismo, a raíz de aquello y como se viene un juicio, tienen que preparar una defensa como corresponde. Bueno, ante esta situación, Monse, claramente los querellantes y el Ministerio Público no estaban muy conformes con ello. Ellos se sabe que en este tipo de instancias no es sorpresivo que las defensas de los imputados, en este caso de Katy Barriga, hagan peticiones.
pero también consideran que es un poco excesivo el plazo de postergación hasta agosto. Lo que sí recalcaron que ellos esperaban que la defensa fuera a buscar las evidencias en custodia que ellos necesitaban para realizar la revisión en torno a esta carpeta investigativa. Bueno, la Fiscalía en eso se centró diciendo que bueno, hay que respetar lo que acoge el tribunal. Sin embargo, el abogado que representa a la Municipalidad de Maipú fue bastante tajante y dijo que esta era una maniobra completamente dilatoria para seguir aplazando este proceso judicial en contra de la ex jefa comunal de Maipú, quien recordemos estuvo entre el año 2016 al año 2021 liderando la municipalidad de Maipú, y esa comuna con una gran cantidad de habitantes en el sector poniente de la región metropolitana. Mira, pasemos a escuchar a los querellantes y también a la Fiscalía a continuación. La instancia para preparar el juicio oral era hoy día y así se lo hicimos presente al juez de garantía, pero ahora nuevamente la defensa pide 6 meses más para preparar el juicio oral. Y no solo eso, ellos habían solicitado, como yo les dije cuando ingresamos acá a la audiencia, la reapertura de la investigación y comienza la audiencia y se desisten de dicha petición. Nuevamente nos parece que son maniobras dilatorias de la defensa para retrasar este juicio lo más posible, y nosotros insistimos en que lo que queremos es ir a juicio para poder juzgar a la exalcaldesa con todo el mérito que existe en la carpeta investigativa. No consideramos esto como una derrota, nosotros teníamos una opinión distinta respecto de lo que resolvió el tribunal, puesto que consideramos que si hay que reprogramar era por una fecha posterior. En todo caso nos vamos tranquilos, puesto de que efectivamente se ha reprogramado la audiencia, ¿cierto?, de preparación de juicio oral, y estamos muy claros de que en esa oportunidad se va a hacer. Claro, hay los argumentos por parte tanto de la Fiscalía como también del abogado que representa a la Municipalidad de Maipú. Monse, acá yo quiero hacer hincapié en algo, porque en el punto de prensa que da luego el abogado defensor de Katy Barriga, la misma ex jefa comunal aseveraba que ella había ingresado una denuncia contra el actual alcalde de Maipú, que es Tomás Bodanovich. Así que hay que también tener ojo con eso. Ella mencionaba que era hace aproximadamente 5 meses. Lo otro también, la Fiscalía, a raíz de los delitos que le acusa en contra de Katy Barriga, vamos a reiterarles cuáles son, que es negociación incompatible, malversación de caudales públicos, fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Ellos solicitan una pena de aproximadamente 32 años de cárcel. Sin embargo, hay que tomar una situación que el pasado 19 de enero el Consejo de Defensa del Estado hizo una presentación en torno a la acusación en contra de Katy Barriga, donde ellos mismos solicitan 37 años de cárcel. Bueno, hay que ver finalmente cómo siga avanzando esto. Vamos a volver con todo lo que conlleva de la preparación de juicio oral en contra de Katy Barriga el próximo 4 de agosto a las 9:30 de la mañana del edificio C, en la sala 103. Y cuando empiece eso, hay que ver también cuándo ya inicia este juicio, en este caso que ha generado harto en este último tiempo. Así es, una completa información con Sofía Carrizo, gracias. Y nos vamos a la región de Valparaíso. Una brutal pelea se registró en Reñaca. Todo esto tras un conflicto vial entre una micro y un automóvil. Se agredieron con golpes, patadas, palos y hasta con el extintor. Catalina Balboa, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Monse. Estas son las situaciones que empañan lamentablemente el verano en la región de Valparaíso, principalmente en la ciudad jardín como es Reñaca también, que es un sector visitado por varios turistas y que lamentablemente pasan estas cosas. Pues vamos a contarles un poco de lo que pasó en este video que fue grabado por transeúntes, por personas que estaban transitando por avenida Eluchans, que es la que conecta justamente para ir hacia Concón, y se ven enfrascados estas personas en una pelea, no a golpes, no a diálogo, sino incluso con un extintor.
todo grabado por estos usuarios que demuestran la violencia en cómo se enfrentaron estas personas, que por un lado serían los conductores de este vehículo blanco con los pasajeros de este microbús que se encontraba atrás. ¿Cómo fueron los hechos? Según lo que relató el chofer, quien hizo la denuncia directa a Carabineros, es que él iba transitando junto a sus pasajeros por esta avenida Eluchans y se da cuenta que el vehículo que se encontraba anterior a él, que era esta camioneta color blanca, es que comienza a realizar maniobras peligrosas, frenados bruscos y todo ello, por supuesto, ocasionando demoras como también situaciones de peligro y riesgo hacia los mismos pasajeros que estaba llevando. Es ahí en un momento a otro, justamente en la intersección de esta calle de avenida Eluchans con Las Golondrinas, es que se bajan estas camionetas, estos sujetos que según Carabineros son de origen extranjero, y es que empiezan a amenazar al chofer de este microbús con botellas, con bebidas alcohólicas, y es en ese momento en que algunos pasajeros se bajan y comienzan a agredir, a defender en esta situación en particular. Todo quedó grabado, un acto de violencia que no es primera vez que se ve en la región de Valparaíso. Hemos visto también cómo en otras ocasiones tanto microbuses como también choferes es que actúan de esta manera, sin un diálogo previo, sino que inmediatamente a los golpes. Un hecho que quedó registrado y que por supuesto es la indignación de las personas que se encuentran en Reñaca, muchos de ellos que dicen ya hemos visto en otras ocasiones esto, no es primera vez, y que por supuesto llaman a mayor fiscalización, sobre todo en las mañanas como también en las noches, en estas vías tan transitadas en esos momentos del día. Pasamos a revisar parte de las declaraciones de algunas personas quienes nos comentan qué fue lo que pasó, también qué opinan sobre estos actos que fueron registrados esta vez en redes sociales. Nos quedamos asustados porque nosotros vivimos por acá cerca y transitamos para allá, entonces fue como raro verlo acá igual. Encuentro que quizás se podía haber arreglado con palabras, no sé. Que eso se ve frecuentemente acá. Pasan las micros, pero echando carrera. No, es terrible. Reacciona muy mal, o sea, afecta a todos finalmente. El caballero de la camioneta se bajó a agredirlo a él y ahí se armó la pelea. Pero como siempre, culpan siempre a los choferes. Claro, Monse, lo que comentaba este chofer, que siempre le echa las culpas, según él, y también el rubro microbusero, a los choferes. Sin embargo, es una situación que pasa justamente en medio de la vía también, que siempre lo que recomiendo a los expertos es siempre conversar antes. De hecho, según datos de Automóvil Club, cerca de 6 de los 10 conductores en total, 6 personas están conduciendo bajo estrés. Más del 93% de personas ha presenciado o ha sido protagonista de este tipo de actos en los últimos 3 años. Por parte de Carabineros comentan que esta persona, este particular, el chofer del microbús, fue el que hizo la denuncia y que tienen esos datos en particular y por supuesto están atentos también a encontrar a esta camioneta blanca para conocer también la otra versión y por supuesto entender mayores antecedentes, ver si es que también pueden incluso arriesgar otras situaciones. Y lo otro también es que todos estos datos fueron ingresados a la Fiscalía Local de Viña del Mar. Pasamos a revisar parte de las declaraciones de las autoridades, en este caso de Carabineros, como también de expertos, quienes recomiendan mantener la calma, sobre todo en el verano acá en Viña del Mar, en que hay un gran flujo de turistas, principalmente acá en Reñaca llega ahora el turista chileno que hace el recambio. Ya estuvieron los turistas argentinos, ahora viene el chileno y es la idea de mantener en paz estas vacaciones de cara a marzo. Pasemos a revisar parte de las declaraciones a continuación. Recibimos una denuncia por parte del conductor de bus del recorrido 602, quien señala que mientras se encontraba trabajando, 2 hombres extranjeros descienden de una camioneta y sin ningún tipo de provocación arrojan botellas de cerveza al bus. Esto provoca que cierta cantidad de pasajeros descienda del bus para enfrentarse a estas personas quienes se dan a la fuga en dirección desconocida. Todos estos antecedentes ya fueron entregados a la Fiscalía Local de Viña del Mar. Por supuesto, vamos a quedar atentos, Monse, a lo que va a llevar este caso. Siempre el llamado es cuando ocurren este tipo de conflictos en particular, o por un lado llamar a Carabineros o mantener la calma. La idea es evitar estas peleas, sobre todo en el transporte público, donde hay pasajeros, también en las vías donde hay una gran circulación de personas quienes están en vehículo, y siempre es ello porque puede terminar en graves consecuencias. En este caso, nadie hasta ahora, por parte del chofer, no tiene lesiones graves. Sin embargo, va a quedar en el recuerdo este video, que no es primera vez que ocurre en Reñaca. Así que vamos a quedar atentos qué va a pasar tanto con el chofer como también con los conductores de esta camioneta blanca que terminaron con este conflicto vial. Muy bien, Catalina, gracias por la información. Viendo 24 horas al día. Bueno,
a poco más de un mes para el cambio de gobierno, hoy se realizaron nuevas reuniones bilaterales entre ministros del presidente Boric y los futuros secretarios de Estado del presidente electo José Antonio Kast. ¿Qué ministros se reunieron? ¿Qué fue el tema finalmente que trataron? Pamela Araya, adelante con los detalles. Hola Monse, muy buenas tardes. Sí, fueron dos reuniones en las cuales estaban puestas muchas expectativas. Una aquí en el Ministerio de Vivienda y la otra en la Cancillería. La de aquí antecedida por varias políticas, varias polémicas, quiero decir, relacionadas con la construcción en Valparaíso, y en la Cancillería también, que estaba justo después de que se anunciara esta candidatura de la presidenta Michelle Bachelet como secretaria general de la ONU, con el apoyo de México y de Brasil. Vamos a hablar primero de lo que ocurrió acá, un encuentro en el que participó Iván Poduje por un poco más de 2 horas, no alcanzaron a ser 2 horas y media, pero sí fue bastante larga y que concluyó con una declaración separada, es decir, no hubo un gesto de declaración conjunta como fue en La Moneda entre Álvaro Elizalde y también Claudio Alvarado, que es el actual ministro del Interior, con el futuro ministro del Interior. Pero lo cierto es que ambos dicen que fue una reunión cordial, que se traspasó mucha información, que se valoró por parte del ministro Poduje, o del futuro ministro, podríamos decir, lo que tiene que ver, por ejemplo, con políticas relacionadas con el plan de emergencia habitacional, con también la educación para los dirigentes, que son muy relevantes al momento de buscar soluciones habitacionales. Pero respecto de la polémica de los últimos días, que tiene que ver con la reconstrucción de Valparaíso, los dos dijeron que no hablaron de la polémica, sino más bien de poder conocer todos los datos, ya, pero de todas maneras las diferencias quedaron marcadas entre ambos, las lecturas son muy distintas, ambos dicen que hay problemas de concepto, por lo tanto cada uno quedó en su postura, y aquí se la queremos explicar incluso con una gráfica, porque muchas personas incluso se preguntan, ¿por qué a mí el Estado no me ayuda? Bueno, lo cierto es que lo que le dice el gobierno, y de acuerdo al decreto establecido, es que, bueno, son 4.000, un poco más de 4.000 viviendas destruidas, 4.609. Esa cifra es así. Pero, de acuerdo a la normativa, el Estado presta apoyo cuando, por ejemplo, la persona tiene su vivienda, su única casa para vivir, y la perdió. Y eso es lo que se habla que son hábiles de subsidio, es decir, que pueden recibir un subsidio. Y de estos son 452 casas que están construidas, más de 700 que se están construyendo, y la otra es que nosotros le denominamos, para que se entiendan fácil, como que están en verde, es decir, todavía no se construyen, están en proceso de evaluación, de permisos de obras municipales, entre muchos otros. Y por eso es que en el Ministerio de Vivienda juntan todo esto y dicen, tenemos un 45% de avance. De esos, por supuesto, no están considerados los que tenían 2, 3 viviendas y que las perdieron en la tragedia, o aquellas personas que están en campamentos porque al no tener título de dominio no pueden tener un subsidio. Por eso se hace esta diferencia. ¿Por qué en el caso de Iván Poduje dice acá solo se ha avanzado en un 10%? Primero, porque él considera que todas las viviendas, las 4.609, tienen que ser construidas, tienen que recibir una solución, sean terceras, cuartas, quintas viviendas las que se quemaron, estén en campamento las personas, y por eso dice que más de 4.000, bueno, que solo hay 452 construidas, así que ambas partes la verdad es que es bien difícil que lleguen en un consenso, y de hecho Iván Poduje dijo, vamos a construir todas las que se quemaron. Estamos hablando de Valparaíso, por supuesto. Vamos a revisar lo que dijo y también lo que señaló después el ministro Carlos Montes. Lo que ocurre acá es que yo puedo tener una familia, de hecho nos pasa mucho en Viña del Mar, una persona que toda su vida ahorró como profesor y se compró otra casa. Después de 30 años de trabajo y tenía 2 casas, se quemaron las 2 casas. Lo que corresponde es reponer las 2 casas, dado que fue una catástrofe. En el caso de las familias que están en campamentos, claro, nosotros lo que tenemos que hacer es resolver en esas familias el título de dominio o ponerle en un programa para que puedan postular una vivienda nueva. Por lo tanto, no son inhábiles conceptualmente. ¿Se entiende, no? Nosotros vamos a reconstruir todas las viviendas que se quemaron, que son del orden de 4.600. Para nosotros no hay viviendas inhábiles. Ese es un compromiso que tomó el presidente Kast y que nosotros tomamos con las familias y tenemos que buscar una solución. Que hubiéramos querido y quisiéramos haber avanzado más rápido con esto. La pregunta es por qué no avanzamos todo lo rápido que se requería, pero esa es otra pregunta. Pero aquí tenemos
tenemos un avance que es más que solo el 10%, aunque es verdad lo que él dice, que es 10% respecto al cual era el estimado total. Bueno, pero lo que está hoy día avanzándose en la región está sobre el 45% y esperamos que en los días que quedan todavía avancemos más porque hay proyectos que están terminando. La diferencia es clara, entonces, uno considera los más de 4.000, el otro considera 2.000 y tantos, así que bueno, ahí va a ser difícil que lleguen a un acuerdo. Y en otro tema que también hubo diferencias tiene que ver con la toma de San Antonio, porque también en este caso el futuro ministro Iván Podujé decía: acá nosotros, si se concreta la expropiación, y después el ministro de Vivienda decía, esa expropiación ya está autorizada, vamos a darle la oportunidad a la gente que está en la fila, que lleva esperando 15 años, que nadie se va a saltar la fila, que una persona que lleva 4 años en el campamento decía no tiene por qué finalmente recibir este beneficio. Se habló de la polémica a propósito de los árboles, pero lo cierto es que también hubo varios temas que se destacaron por ambos lados y dicen que ese era el objetivo finalmente de la reunión. Pero al comienzo del despacho yo les señalaba que no solo había sido un día importante aquí en Vivienda, sino que también en Teatinos, en la Cancillería, porque hasta allí llegó el futuro ministro de Relaciones Exteriores, estamos hablando de Francisco Pérez Maquena, a reunirse con el dueño de casa, Alberto Van Claveren. Son varios los temas, por supuesto, que tienen que hablar de política internacional, relaciones con Estados Unidos, con Venezuela, con otros países de la región y sobre todo considerando que el perfil de Pérez Maquena es más bien empresarial, es un poco lo que se hizo alguna vez con Alfredo Moreno en el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Pero justo ayer hubo una noticia que por supuesto que marca este encuentro y que tiene que ver con el anuncio del presidente de la República, Gabriel Boric, de decir que se oficializó finalmente la presentación de la candidatura de Michelle Bachelet como secretaria general de la ONU, y no solo impulsada por Chile, sino que también con el apoyo de México y también el apoyo de Brasil. Y claro, esto, de acuerdo a algunas fuentes, no generó, la verdad, muy buenas opiniones de parte de los partidos del Partido Republicano. Dicen que quedaron un poco atados de manos frente a esta decisión y se le consultó incluso al presidente electo José Antonio Kast y dijo que bueno, ese tema lo trataba cuando él asuma, que es un tema cuando él esté ya en el gobierno. En la UDI incluso ya pidieron que Chile no apoye esa opción. Pero también se le consultó entonces a Francisco Pérez Maquena si hablaron de este tema con el canciller. ¿Hay un cambio de mirada? ¿No lo hay? ¿Todo sigue igual? Escuchemos lo que dijo el futuro ministro de Relaciones Exteriores. Esta es una tradición republicana que tiene que ver con el traspaso. Estamos trabajando juntos, fue una muy buena reunión, hablamos de muchos temas, desde digamos, cómo es la vida y cómo organizarse desde el punto de vista del canciller, cosas prácticas, ¿no?, del día a día, y también los temas más importantes para tener en cuenta. Es una primera reunión y vamos a seguir trabajando de aquí al 11 de marzo. Bien, y yo les decía eso, que el tema de la presidenta Michelle Bachelet tiene que ser visto finalmente por el presidente José Antonio Kast una vez en ejercicio. Reuniones relevantes entonces cuando avanzan los días, avanza el calendario para que finalmente asuma el nuevo gobierno, antecedido por polémica, ya le decíamos, aquí en el Ministerio de Vivienda, en la Cancillería también, vienen otros encuentros más adelante, por ejemplo, entre los ministros de Hacienda actual y siguiente. Muy bien, Pamela. Gracias por la información, buenas tardes. Y nos vamos al sur de nuestro país, donde se intensifican las operaciones de excavación. Todo esto en la búsqueda de Julia Chuñil tras la ampliación de plazo de investigación hasta el 28 de febrero que ha dado la justicia. Catalina Sánchez nos cuenta. Catalina, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, es el día 21 de búsqueda para encontrar el cuerpo de Julia Chuñil luego de su extravío hace más de un año en el sector de Huichacosur, en Máfile, la región de Los Ríos. 21 días de una incesante búsqueda que se ha concentrado en este punto en específico a raíz de la declaración que habría entregado uno de los 4 imputados a la Fiscalía. Hablamos del ex yerno de Julia Chuñil, quien habría entregado pistas clave en torno a lo que habría acontecido aquel día, en donde se señala por parte
de la Fiscalía que en este lugar se le habría visto por última vez con vida a Julia Chuñil Catricura. Es un sector de aproximadamente 20 hectáreas. Cada zona está siendo evaluada, cada zona es investigada por parte de la Vocar de Carabineros y también por parte del Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos, quienes han estado trabajando con incluso un georradar que ha arrojado algunas anomalías, con un entomólogo forense, con un CAN de la unidad TK9 también, pero lamentablemente aún no hay rastro de Julia Chuñil. Recordemos que además hace un par de días se autorizó por parte del tribunal ante la solicitud de la Fiscalía de poder ampliar el plazo para una eventual demolición, destrucción o incluso desarmar estas estructuras. Hablamos de la vivienda de Julia Chuñil y también de unas 2 bodegas que se encuentran a mi espalda. En específico, en una de estas 2 bodegas se encuentra un radier en su interior, que es la bodega que está a un costado de la vivienda. Radier que además se comenzó hace unos días a ser destruido por personal policial. Y en la segunda vivienda, ojo con esto, que se ha confirmado por parte de la Fiscalía, también se comenzó con algunas excavaciones. Sería actualmente también el principal punto de interés. Al interior de esta vivienda también se encontraría el dormitorio de este adulto mayor que habría sido hallado con algunas lesiones el día de estos allanamientos. Se utilizó un martillo demoledor para poder destruir entonces el radier en la bodega que está a un costado de la vivienda de Julia Chuñil y se han enfocado en este sector por lo menos durante los últimos días. Ahora bien, muchos se han preguntado qué ocurre si no hay hallazgo de Julia Chuñil en este sector. Pues bien, no se ha descartado que este radio de búsqueda se pudiera ampliar durante los próximos días. El objetivo principal acá informado de la Fiscalía es encontrar el cuerpo de Julia Chuñil y eso no ha ocurrido hasta el momento. Se espera que durante los próximos minutos pueda también emitir una declaración Karina Riquelme, la abogada defensora de 3 de los imputados. Hablamos de los 3 hijos de Julia Chuñil para conocer también su visión en torno a estas diligencias que se han visto reforzadas con maquinaria también, con diferentes excavaciones en las cercanías de este domicilio. Y reiteramos, no se descarta poder ampliar este radio de búsqueda. Eso va a depender claramente de si hay nuevos antecedentes que se arrojen justamente a raíz de esta investigación y con ello tener también el sustento para poder ampliar este radio de búsqueda. Recordemos que hace un tiempo atrás también se confirmó el hallazgo de algunos rastros biológicos al interior de una de estas bodegas, aparentemente con algunas herramientas y finalmente consultamos durante esta mañana a Fiscalía y los resultados aún no están. Está confirmado, eso sí, que es humano, pero no está confirmado a quién pertenece y eso claramente es vital y actualmente forma parte de la carpeta investigativa. Pese a las labores que se han visto reforzadas con maquinaria, también con unidades especializadas, aún no hay rastro de Julia Chuñil, así que evidentemente seguiremos bien atentos a lo que siga ocurriendo en este sector. Por lo pronto se ha informado que no se descarta que se pueda ampliar este radio de búsqueda. Las labores siguen en curso acá en el sector entonces de Mafil, en Huichaco Sur, en la región de Los Ríos, así que estaremos viendo qué acontece durante las próximas horas, teniendo también a la vista la visión de la defensa de 3 de los imputados en torno a las diligencias que siguen en curso en estas 22 hectáreas. Catalina, muchas gracias. Buenas tardes. Y en otros temas le encontramos que el presidente electo José Antonio Kast llegó esta mañana a Bruselas, en Bélgica, en medio de su gira por Europa. ¿Cuál es el itinerario del futuro mandatario? En directo, Ignacia Jiménez, tomamos contacto con ella. ¿Cómo estás, Nacha? Adelante. ¿Cómo estás, Monse? Muy buenas tardes. A esta hora José Antonio Kast está exponiendo justamente acá en el Parlamento Europeo, en particular en un foro transatlántico sobre la libertad de expresión y la democracia, organizada por un grupo de parlamentarios del Europarlamento con quienes ya se ha reunido durante esta mañana el mandatario electo. Reuniones que incluyó y partieron bien temprano en la madrugada chilena con un encuentro con el líder de Vox en la escala que hizo José Antonio Kast en Madrid, previo a llegar aquí a Bruselas, donde está una de las sedes del Parlamento Europeo, y después se inició su jornada con una reunión en este lugar con el grupo europeo de conservistas y reformistas, que son también parte del grupo que organiza el foro en el que está exponiendo a esta hora el mandatario electo. Varios de los que están presentes en este encuentro conocidos de José
José Antonio Kast, que han querido hoy día reunirse con él ya en la calidad de mandatario electo. De hecho, él estaba invitado a este foro hace ya varias semanas y fue recibido con bastantes aplausos previo a la exposición que va a realizar durante esta jornada. Una gira por Europa que tiene un carácter bien express, porque hoy día va a estar aquí en Bélgica, en Bruselas. Mañana se va a trasladar hasta Hungría para reunirse con el primer ministro de ese país, Víctor Orbán, y el día jueves va a estar en Italia para reunirse con la primera ministra de ese país, Giorgia Meloni. Los últimos dos líderes con quienes sabemos ya se ha reunido anteriormente, pero esta es la primera vez que lo va a realizar en calidad de presidente electo. Le preguntamos a su llegada aquí a Bélgica sobre esta gira, este recorrido que va a realizar durante estos días. Escuchemos lo que nos señaló el mandatario electo. Bueno, la gira se enmarca dentro de lo que son las relaciones internacionales previo al juramento como presidente de la República. Ustedes han podido seguirnos en distintos viajes y allí primero venimos como grupo al tema de Political Network for Values, que es una organización que a nivel mundial ha luchado por la libertad de expresión, la libertad de culto, la posibilidad de que los padres puedan ser los primeros educadores de sus hijos, pero posteriormente tendré la posibilidad de visitar al primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, y después a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. Ahí parte también de la agenda que yo ya les comentaba y que señalaba ahí el presidente electo, que tiene una semana, Monse, bastante apretada, con una agenda bastante agitada, porque una vez aterrice en Chile debería cumplirse el compromiso que está hecho desde la semana pasada de anunciar finalmente quiénes van a ser los subsecretarios que lo van a acompañar a partir del mes de marzo en los distintos ministerios, y también los delegados presidenciales regionales. Y después de eso va a iniciar un periodo breve de vacaciones para retornar a eso de mediados de febrero a sus labores previos a lo que va a ser asumir el mando el próximo 11 de marzo, y no está descartado que tenga otro viaje internacional antes de esa fecha, porque el mismo mandatario electo lo decía, su intención es poder hacer todo este tipo de reuniones más políticas previos al llegar a la moneda, para a partir del 11 de marzo dedicarse 100% a recorrer nuestro país. Vamos a ir viendo cómo se desarrolla esa agenda internacional. Por ahora, la que lo mantiene ahora en Europa, hoy día en Bruselas, mañana en Hungría y pasado mañana en Italia, previo a regresar a nuestro país. Muy bien, Ignacia, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas noticias para los futuros usuarios de la línea 7 del metro, porque las obras ya completan un 40% de avance y se proyecta que la conexión entre Renca y Vitacura comience sus operaciones a fines del 2028. Dani Linares nos cuenta de todo esto. Dani. Sí, es tanto el avance que estamos sobre el andén de la estación del Parque Araucano, una de las tantas estaciones que tiene la nueva línea 7, que está siendo recorrida y visitada por las autoridades a esta hora, porque tiene un 40% de avance en la cifra que se presenta por parte de Metro al cierre del mes de enero, que es un avance importante, con ya cerca de 10 kilómetros construidos de los 26 que tiene esta extensión, que va a unir las comunas de Renca y Vitacura, dos comunas que no contaban con Metro y que ahora finalmente van a tener la conexión del tren subterráneo, con el ahorro de tiempo que esto significa. Este recorrido que les mencionaba de Renca a Vitacura se va a poder dar en solo 37 minutos. Vamos a acercar para conversar con Felipe Bravo, gerente general de la compañía. Felipe, bueno, un porcentaje de avance bien importante de esta obra que va a revolucionar un poquito de cómo funciona la red, porque viene un apoyo relevante para la línea 1. Así es, ya llevamos un 40% de avance en la línea 7, así que es una muy buena noticia. Estamos visitando la obra en este tramo, el tramo 5 de la línea, que ya terminó su fase de construcción de piques, galerías y túneles. Por eso es que estamos aquí parados en el futuro andén de esta estación, la número 16, que está aquí al lado del Parque Araucano. Así que muy bien, y como tú bien decías, la línea 7, que va a estar inaugurada hacia fin del año 2028, no solo va a beneficiar
a las 8 comunas o a la población, 1.600.000 personas que vive directamente al lado de las 8 comunas por las que circula esta línea 7 desde Renca hasta Vitacura, sino que además va a permitir descongestionar la línea 1. Esperamos que una vez que esta línea esté en operación, la línea 1 tenga una disminución de aproximadamente un 20% en la carga de los trenes y por lo tanto en las horas punta va a ser más cómodo el viaje para todos los usuarios de la red, gracias a este beneficio y por supuesto a quienes van a usar la línea 7 que conecta con casi todas las líneas de la red en distintas estaciones, excepto la línea 4, con todas las demás estaciones tenemos y con las demás líneas tenemos combinación directa. Felipe, no hay retrasos dentro de lo planificado, ¿no? Entendiendo lo que pasó con la tuneladora, los espacios que ahí se estaban trabajando con esa tecnología, de todas maneras esto avanza de acuerdo a lo planificado. Sí, la línea se está construyendo desde 40 frentes distintos. Efectivamente, en uno de los tramos, el de la tuneladora, tenemos un atraso producto del cambio de contrato que tuvimos que hacer ahí, pero estamos trabajando en todas las siguientes fases de construcción de la línea de manera tal de poder recuperar ese atraso, que es aproximadamente 6-7 meses, y poder inaugurar la línea hacia fines del año 2028 como lo tenemos previsto. Perfecto, Felipe. Agradecemos ahí por los detalles de este importante avance que tiene hoy la línea 7. Ustedes lo ven, nosotros caminando sobre el andén de esta estación, la futura estación del Parque Araucano, una de las tantas estaciones que va a tener la comuna de Las Condes. Se suman también estaciones en la comuna de Vitacura, son 5 para aquella comuna que se suma a la red de metro, al igual que la comuna de Cerro Navia y Renca, que no eran parte de la red, pero que van a hacerlo a partir de fines del año 2028, cuando esté ya inaugurada la línea 7. En paralelo, otros proyectos, línea 9 por el eje Santa Rosa, línea 8 por el eje de Los Leones, también la extensión de línea 6 en ambos tramos y también la inauguración de la línea 7 para el próximo 2028, para el cierre de ese año debe estar operativa. Así es, Dani, muchas gracias. El tiempo pasa tan rápido que el 28 está ahí a la vuelta de la esquina. A ver, sin duda que hoy día se habla mucho menos por teléfono, básicamente y especialmente en las generaciones jóvenes. Toda la comunicación se hace a través de las distintas plataformas de redes sociales. Pero hay estadística de cuánto ha disminuido el uso del teléfono. José Ignacio Atenas nos cuenta más detalles adelante. Así es, muy buenas tardes. Una tendencia que ha venido cambiando con el paso de los años y que refleja que los chilenos estamos más comunicados que nunca, pero al mismo tiempo llamamos cada vez menos por teléfono. Así lo dio a conocer los datos que dio el Instituto Nacional de Estadísticas, en donde habla de una caída del 14,6% en el tráfico de minutos durante el año 2025, que como lo decíamos, una tendencia que ya se arrastra, por ejemplo, del año 2024, en donde esta misma cifra cayó cerca de un 50%. ¿Qué quiere decir? Que los chilenos probablemente estamos hablando menos por teléfono, y nosotros hicimos un recorrido, conversamos con algunas personas y nos hablaban justamente de que hoy día las distintas plataformas que existen, WhatsApp, Instagram, etcétera, permiten tener un contacto también directo a través de mensajes, y también nos planteaban la idea de que generacionalmente existe una diferencia. Mientras los más jóvenes prefieren enviar mensajes, los más adultos tienden a hacer o a realizar más bien las llamadas para poder conversar con algún cercano, ya se trate de trabajo o familiar. Una tendencia que ha ido cambiando. También nos planteaban mucho de que probablemente las generaciones un poco más antiguas estuvieron con el teléfono fijo, lo que los acostumbró en cierta medida a hablar por teléfono, a diferencia de lo que pasa con las generaciones más jóvenes, que se comunican principalmente a través de mensajes. De hecho, hablábamos con algunos que nos comentaban de que a veces llaman por teléfono, pero antes prefieren mandar un mensaje para tener claridad de si pueden llamar o no. Estuvimos justamente conversando con ellos, los invito a escuchar parte de lo que nos dijeron. Yo mando WhatsApp preguntando si puedo llamar. Ya, después llamo, no directo. Ya, no es como antes que uno llegaba y llamaba. No. Ya, ¿tú? Si es urgente lo llamo, si no, mensaje. No, hablar por teléfono. ¿Por qué? Porque lo encuentro más directo. Uno al tiro recibe cómo toma la noticia o lo que yo quiero comunicarle al otro. En cambio, en el otro, el escrito, uno no sabe, se malentiende a veces, muchas veces. Mensaje. Es que es más rápido, sí. ¿Mensaje más que llamar? Sí. Ya. ¿Por qué? Por lo mismo que te dije, por rapidez, más rápido, y ahí si tienen tiempo de hablarte te van a llamar.
Ahí veíamos entonces la diferencia entre aquellos que prefieren hablar por teléfono y otros que prefieren mandar mensaje, y que se ha reflejado también en las mismas compañías con la caída de estos minutajes que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística. Pero claro, los analistas también lo observan, hablan de este cambio generacional, hablan de las nuevas plataformas que están teniendo un efecto, y lo decíamos, pese a que estamos más comunicados que nunca, hoy día la llamada parece no ser la principal. Tenemos declaraciones justamente de especialistas que abordaron estas cifras que, como lo decíamos, vienen cayendo las llamadas por teléfono en el último tiempo, y esto fue lo que nos dijeron. Pero hoy día los nuevos cambios de tecnología hacen que ya las llamadas y las redes telefónicas, ya sean fijas o móviles, no son la prioridad, y la gente está empezando a utilizar otras formas de llamadas, como por ejemplo transmisión de datos, llamadas por WhatsApp, llamadas de audio, etcétera, lo que cambia la dinámica y el mercado. Antes las personas tenían un teléfono móvil para hablar por teléfono, y hoy día hace cualquier cosa menos hablar por teléfono. Se conecta por internet, se comunica de distintas formas, pero ya no usando tu plan de voz, sino que simplemente los de datos. Un panorama entonces que probablemente llegó para quedarse, con cambios en los patrones de cómo nos contactamos hoy día los chilenos con las llamadas, que de a poquito, no diría que van a desaparecer, pero que obviamente pierden terreno en comparación con lo que ocurre hoy día con los mensajes, principalmente a través de WhatsApp, que están dentro de los favoritos al momento de comunicarse con algunas personas. De hecho, más de algunos nos contaba que cuando hablaban por teléfono hablaban con grabadoras o llamados que realizaban distintos spam también, así que refleja un poco el cambio de cómo hemos tenido las comunicaciones en el último tiempo. Absolutamente, yo creo que todos hemos cambiado mucho la forma de comunicarnos, y privilegiando los mensajes de texto. Esto es muy bonito porque, ¿saben ustedes que el río Mapocho, bueno, una de las principales arterias de la región metropolitana, ha sido declarado humedal urbano a raíz de este nombramiento de declararlo humedal urbano? Vecinos y autoridades se reunieron para limpiarlo, hacerle honor entonces a que el Mapocho hoy es un humedal. Catalina Torres con más detalles de esta actividad. Catalina. Hola, muy buenas tardes. Claro, me encuentro en calle Fundo El Retiro con Costanera Norte, río Mapocho, en donde esta mañana se realizó una actividad participativa de limpieza del río Mapocho en el marco del Día Mundial de los Humedales, que en realidad fue el día de ayer, 2 de febrero, pero que hoy se sigue celebrando, y en donde participaron organizaciones comunitarias desde adultos mayores, niños, jóvenes, y también el Ministerio del Medio Ambiente y el municipio de Renca. Esto porque recientemente el río Mapocho fue declarado humedal urbano. Esto quiere decir que el Estado le otorga el reconocimiento a este ecosistema que está lleno de biodiversidad, ¿o no? Esta declaración fue incentivada por varias municipalidades. Recordemos que el río Mapocho recorre 13 comunas de la región metropolitana, desde Lo Barnechea hasta Padre Hurtado, y esta parte de Renca específicamente era la que faltaba por limpiar y así completar sus 734 hectáreas que fueron ahora reconocidas y protegidas. Son aproximadamente 77 kilómetros. Y como les decía, esta declaración de humedal urbano le otorga el reconocimiento y protección a los ecosistemas que están presentes en este río Mapocho. Este, como les decía también anteriormente, tiene una cantidad de especies y beneficios ecosistémicos, como por ejemplo el control de la temperatura ambiental, también la regulación de caudales e inundaciones, funciona como una esponja, y también los múltiples sitios de refugios para la biodiversidad presentes en este espacio. Pasemos a escuchar las declaraciones de las autoridades de esta mañana. Las 13 comunas por las cuales pasa el río Mapocho en la ciudad de Santiago han declarado este río como un humedal urbano, y por lo tanto es un lugar que tenemos que poner en valor, que tenemos que cuidar y obviamente también limpiarlo y evitar que tal como estamos lamentablemente viendo acá se transforme en un micro basural. Nos permite precisamente proteger lo que estamos cuidando hoy día, ¿no? Este es un espacio donde lamentablemente personas inescrupulosas llegan con camionadas a botar desechos de la construcción. Muchas veces se hacen construcciones en distintos lugares de la ciudad y eso termina en la ribera del río Mapocho.
Claro, ahí escuchábamos las declaraciones de las autoridades y también es importante destacar que esta declaratoria obliga a los municipios a incorporar el río Mapocho como un área de protección natural en su planificación. Esto les obliga a crear ordenanzas que respeten y valoren este espacio, como por ejemplo, si es que se quiere construir algo cerca, van a haber más límites y si es necesario postergar permisos de construcción o urbanización que puedan perturbar este espacio, algo que las organizaciones comunitarias, por supuesto, apoyan. Escuchemos lo que nos dijeron. Tenemos experiencia muy triste de ver el Mapocho muy abandonado, pero hoy día se ha avanzado, como bien dije, pero se pretende avanzar mucho más. Que la conservación sea una base fundamental para que aves migratorias puedan tener un lugar donde llegar. Entonces, esto debería de ser constantemente y cada lugar debería ser protegido. Sí, una iniciativa que también trae consigo una serie de desafíos, especialmente para la comunidad, que va a tener que preocuparse de no botar basura y contaminar. Es todo en pos de proteger este nuevo humedal urbano que hoy se convierte en el humedal número 17 de la región metropolitana y en el 147 de todo el país, abarcando más de 17.000 hectáreas. Buenísima noticia, muchas gracias. A cuidar entonces el río y evitar que se transformen en estas especies de vertederos ilegales. Bueno, y aquí terminamos entonces nuestra edición de 24 horas al día. Que tengan muy buenas tardes. Gracias, Eric. A ustedes. Nos vemos. Que estén bien. Chao, chao.